cuando el padrastro Roberto Silva abandonó a 4 niños en una casa torcida a punto de derrumbarse, dejándoles solo una llave oxidada, creyó que no sobrevivirían más de 3 días antes de morir de hambre o ser separados por protección infantil. Pero se equivocó. 12 meses después, lo que Roberto vio en el periódico lo dejó sin aliento. No eran las cenizas de la casa en ruinas. No eran los cuerpos de 4 niños indefensos. Era un imperio, una granja de jabalíes valuada en millones, donde los mismos niños que abandonó se habían convertido en jóvenes emprendedores admirados por toda la comunidad. ¿Cómo pudieron 4 hermanos de 12, 9, 7 y 5 años lograr lo imposible? Levantar una granja desde cero con 100 jabalíes valuados en 100,000 pesos. Enderezar una casa inclinada 5 grados hasta convertirla en un hogar firme y perfecto. Firmar contratos con restaurantes de alta cocina y exportar a Estados Unidos. Transformar a un animal salvaje, herido en la madre de toda una familia de jabalíes. Esta historia no es solo sobre los 4 hermanos Vera. Es sobre cualquiera que haya sido abandonado, menospreciado o al que le dijeron que no era suficiente. Y ahora me pregunto, ¿desde dónde nos escuchas? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Tal vez estemos más cerca de lo que imaginas, o muchísimo más lejos. Ambas cosas son igual de fascinantes. Y para entender cómo 4 niños lograron lo imposible, tenemos que volver a la última noche en que aún eran una familia. La noche en que todo empezó a romperse. La casa en Valle de Bravo se inclinaba 5 grados hacia el este, como si tratara de alejarse del dolor que contenía. En el pequeño cuarto que compartían los 4 hermanos, el atardecer pintaba sombras largas sobre las paredes agrietadas. Mateo sostenía un plato de chao con manos temblorosas. A sus 12 años, nunca había cocinado antes de que su madre enfermara, pero en las últimas semanas había aprendido por necesidad. El arroz estaba demasiado espeso, pero era lo único que Teresa podía tragar sin toser sangre. «Mami, tienes que comer», susurró Isabel desde su rincón, sus 9 años pesando como 90 en sus ojos oscuros. Junto a ella, Canelo, su perro callejero rescatado, descansaba la cabeza en su regazo, como si también supiera que algo terrible se acercaba. Diego, de 7 años, garabateaba números en su cuaderno desgastado, la única posesión que protegía más que a sí mismo. «Si mamá toma medicina cada 8 horas y quedan 6 pastillas», murmuraba, calculando un futuro que no llegaría. «¿Cuándo se curará mami?», preguntó Valeria por 5ª vez esa tarde. Con apenas 5 años, la niña no entendía por qué todos lloraban, por qué su madre ya no la cargaba, por qué la casa olía a medicinas amargas y desesperación. Desde el patio trasero llegaba el sonido de botellas chocando. Roberto Silva, el hombre que había prometido cuidar de ellos cuando se casó con Teresa 2 años atrás, bebía su 3ª cerveza de la tarde. Mateo lo había escuchado esa mañana, hablando por teléfono en voz baja. «Cuando ella se vaya, yo también me voy. No pienso quedarme con esos mocosos». Las palabras se habían clavado en el pecho de Mateo como astillas, pero no se lo dijo a nadie. Quizás había escuchado mal. Quizás Roberto no hablaba de ellos. Teresa abrió los ojos. Esos ojos que alguna vez brillaron con fuerza y ahora apenas reflejaban las luces del atardecer. «Mateo», susurró, extendiendo una mano pálida. «Ven». El niño se acercó, seguido de inmediato por sus 3 hermanos. Se amontonaron alrededor de la cama estrecha, un nudo de niños asustados aferrándose a su última ancla. «Cuida a tus hermanos», dijo Teresa, su voz apenas audible. «Eres fuerte, mijo, más fuerte de lo que crees». Sus dedos temblaron mientras sacaba algo de debajo de la almohada,
una llave pequeña y oxidada, detrás del espejo en mi cuarto, cuando me necesiten. No te vayas, mami, lloró Valeria, sin entender por qué todos parecían estar diciendo adiós. Teresa intentó sonreír. Siempre estaré con ustedes, en su corazón, en cada decisión valiente que tomen. Sus ojos se cerraron. Prométanme que permanecerán juntos. Lo prometo, dijo Mateo, aunque su voz se quebró. Esa noche, Teresa Ramírez dejó de luchar contra la enfermedad que había consumido su cuerpo durante meses. El funeral 3 días después fue simple. Un ataúd de madera barata, flores silvestres del campo y lágrimas que parecían no tener fin. Padre García pronunció palabras sobre el cielo y los ángeles, pero Mateo apenas las escuchó. Estaba demasiado ocupado observando a Roberto, quien no derramó una sola lágrima. En su lugar, el hombre revisaba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando una señal para escapar. Cuando regresaron a la casa inclinada, la transformación fue instantánea. «Ahora van a obedecer mis reglas», gruñó Roberto, su voz tan diferente a la falsamente amable que usaba cuando Teresa vivía. «Esta casa es mía. Ustedes comen lo que yo digo, trabajan cuando yo ordeno. Pero somos niños», comenzó Mateo. «No me importa». Roberto pateó una silla, haciéndola deslizar por el piso inclinado. «O trabajan, o se van, decidan». Valeria comenzó a llorar. Roberto la miró con desprecio y le ordenó salir bajo la lluvia que había comenzado a caer. Cuando Mateo protestó, Roberto lo empujó contra la pared. Desde su ventana, don Esteban, el carpintero vecino de 68 años, observaba la escena con el ceño fruncido. Conocía esos ojos de abusador. Los había visto antes. Esa noche, los 4 hermanos se acurrucaron juntos en su cuarto, escuchando a Roberto destronar y empacar cosas en su habitación. Mateo apretaba la llave que su madre le había dado, sintiendo su frialdad contra su palma. No sabía que en exactamente 3 días despertaría en un silencio absoluto. Un silencio que significaría que estaban completamente solos. Mateo despertó a las 3 de la madrugada porque hacía demasiado frío. La electricidad estaba cortada. Roberto debía haber desconectado todo antes de irse. Roberto llamó en la oscuridad. Silencio. Con manos temblorosas buscó la linterna bajo su colchón. La luz reveló un cuarto vacío. Los ronquidos de Roberto que normalmente resonaban desde el pasillo, ausentes. Un vacío antinatural llenaba la casa inclinada. Mateo caminó descalzo por el piso frío. La puerta del cuarto de Roberto estaba abierta. El armario, vacío. El baúl donde guardaba sus herramientas, desaparecido. En la cocina, los gabinetes estaban saqueados. Ni una lata de frijoles, ni un paquete de arroz. Sobre la mesa, una nota arrugada. «No puedo cuidar de ustedes. Busquen a alguien que sí pueda». Ni siquiera había firmado. El papel cayó de las manos de Mateo. Sus piernas temblaron. Por un momento, solo un momento, el niño de 12 años quiso gritar, llorar, romper algo. Pero entonces escuchó un sollozo suave desde el cuarto. «Tengo frío, Teo». «Valeria». Mateo tragó el pánico como si fuera veneno y corrió a su cuarto. Los 3 hermanos estaban despiertos, acurrucados en un solo colchón. Roberto se había llevado todas las mantas excepto una raída que apenas cubría sus pequeños cuerpos. «¿Dónde está el señor Roberto?», preguntó Diego, sus ojos de 7 años demasiado sabios para su edad. Mateo abrió la boca, pero no salieron palabras. Diego observó la expresión de su hermano mayor y entendió. «Él nos abandonó, ¿verdad?». No era una pregunta. Mateo asintió lentamente. Isabel no dijo nada, pero sus ojos se movieron hacia la esquina donde Canelo solía dormir. El espacio estaba vacío. Roberto también se había llevado al perro. Probablemente lo abandonó en algún camino lejano.
Isabel apretó los labios hasta que se pusieron blancos. «Bien», dijo Diego con una voz tan fría que hizo que Mateo lo mirara sorprendido. «No lo necesitamos. Somos más inteligentes que él». Un niño de 7 años, desafiando al destino. Valeria comenzó a llorar. «Tengo hambre». El amanecer llegó cruel y gris. Mateo revisó cada rincón de la casa buscando algo, cualquier cosa, que Roberto hubiera dejado. En el baño, encontró un frasco de vidrio escondido detrás del lavabo oxidado. Dentro, 50 pesos en monedas. Suficiente para 2 días de comida, si compraban solo arroz y frijoles. «Tenemos que ir a la tienda», dijo Mateo, tratando de sonar seguro. «¿Y después?», preguntó Diego. «Encontraremos una manera». Esa noche, los 4 hermanos se acostaron en el único colchón que quedaba, sin almohadas, sin mantas suficientes. Valeria sollozaba por su madre. Diego calculaba mentalmente cuántos días podían sobrevivir con 50 pesos. Isabel abrazaba sus rodillas, perdida en un silencio que asustaba más que cualquier grito. Y Mateo sostenía la llave que su madre le había dado, sintiendo su peso frío en su palma. «¿Qué es eso?», susurró Isabel, notando el brillo del metal bajo la luz de la luna. «Algo que mamá me dio», respondió Mateo. «Dijo que había algo detrás del espejo en su cuarto, para cuando la necesitáramos». «¿Crees que sea dinero?», preguntó Diego, su mente siempre práctica. «No lo sé. Mañana lo averiguaremos». «¿Y si no es nada?». La voz de Isabel era apenas audible. Mateo apretó la llave con más fuerza. «Entonces encontraremos otra manera». «Pero mamá no nos habría dado esto sin razón». Valeria bostezó, sus lágrimas secándose en sus mejillas. «¿Teo? ¿Nos vas a cuidar?». «Sí, Vale. Los voy a cuidar a todos. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Diego se acurrucó más cerca. «Mateo, ¿cómo vamos a sobrevivir?». Era la pregunta que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Mateo miró el techo agrietado de la casa inclinada, sintiendo el peso de 3 vidas dependiendo de él. Tenía 12 años. No sabía cocinar bien. No sabía cómo pagar cuentas. No sabía cómo protegerlos del mundo que ya los había olvidado. Pero sabía una cosa: no los dejaría caer. «Juntos», susurró finalmente. «Vamos a sobrevivir juntos». Fuera, el viento hacía crujir los árboles. Dentro de la casa inclinada, 4 niños se aferraban el uno al otro como náufragos a un bote salvavidas. No sabían que en el pecho de su madre muerta había escondido más que una llave. Había escondido un futuro. La mañana siguiente, Mateo se quedó parado frente a la puerta del cuarto de su madre durante 10 minutos antes de atreverse a tocar la manija. Detrás de él, sus 3 hermanos esperaban en silencio, sintiendo el peso de entrar a un espacio que todavía olía a medicinas y recuerdos. «¿Estás seguro de esto?», susurró Isabel. Mateo apretó la llave en su puño. «Mamá dijo que era para cuando la necesitáramos. Y la necesitamos ahora». El cuarto estaba exactamente como Teresa lo había dejado. La cama sin hacer, un vaso de agua a medio tomar en la mesita de noche, un rosario colgando del espejo agrietado en la pared. El espejo. Con manos temblorosas, Mateo lo descolgó. Detrás, en la pared de madera podrida, había un hueco, apenas visible, del tamaño de una caja de zapatos. Y dentro, envuelta en tela, una caja de metal oxidado con un candado pequeño. La llave encajó perfectamente. Diego se acercó, Isabel contuvo el aliento, y Valeria se paró de puntillas para ver. Mateo abrió la tapa con un chirrido que sonó como un suspiro. Dentro había 4 cosas. Un sobre amarillento con las palabras «Para mis hijos», escritas con la letra temblorosa de Teresa. Un documento legal doblado, con sellos oficiales y firmas. Un fajo de billetes,
5,000 pesos cuidadosamente guardados, y una fotografía descolorida de los 4 niños con su madre y su padre biológico, tomada años antes de que ese hombre muriera en un accidente. Mateo tomó el sobre con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta. Mis amores, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Pero quiero que sepan algo muy importante. Esta casa es suya. Roberto nunca fue dueño. El documento lo prueba. Yo me aseguré de que sus nombres estuvieran en los papeles, no el suyo. Diego arrebató el documento legal de la caja, sus ojos de 7 años moviéndose rápidamente sobre las palabras. Dice, Teresa Ramírez, propietaria única. No hay ningún Roberto Silva aquí. Sigue leyendo, urgió Isabel, lágrimas rodando por sus mejillas. Mateo continuó, su voz quebrándose. El dinero es poco, pero es un comienzo, Mateo. Sé que puedes guiar a tus hermanos. Eres más fuerte de lo que crees. Isabel, confía en tu corazón. Es tu mayor don. Diego, tu mente brillante los salvará. Valeria, nunca dejes de soñar, mi pequeña artista. Los amo más que a mi propia vida. Siempre estaré con ustedes. Mamá. Por un momento, nadie habló. Valeria fue la primera en romper el silencio. ¿Mami nos dio un tesoro? Sí, Vale, dijo Isabel, su voz ronca. El tesoro más grande. Diego ya estaba calculando, su cerebro trabajando a velocidad completa. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir números. 5,000 pesos. Si gastamos 150 pesos diarios en comida básica, eso nos da 33 días. ¿Y después de 33 días? Preguntó Mateo, aunque conocía la respuesta. Necesitamos un plan a largo plazo, respondió Diego con una seriedad que no correspondía a su edad. Mamá nos dio tiempo. Ahora tenemos que usar ese tiempo sabiamente. Mateo miró el documento legal otra vez, sintiendo algo nuevo creciendo en su pecho. No era solo alivio, era poder. Esto significa que Roberto no tenía derecho a nada, dijo lentamente, comprendiendo las implicaciones. Él era el intruso, no nosotros. Esta casa es nuestra, y él nunca puede quitárnosla, agregó Diego. Isabel tomó la fotografía pasando sus dedos sobre la imagen descolorida de su padre biológico. Mami nos protegió. Incluso ahora, nos sigue protegiendo. Valeria se acurrucó contra Mateo. Entonces podemos quedarnos aquí. Sí, Mateo la abrazó. Esta es nuestra casa, nadie nos la puede quitar. Pero la realidad seguía siendo dura. Diego cerró su cuaderno con un chasquido. 33 días no es mucho. Necesitamos encontrar una manera de ganar dinero. ¿Cómo?, preguntó Isabel. Nadie contrata a niños. Entonces, haremos algo que nadie espera, dijo Mateo, aunque no sabía qué era ese algo todavía. Esa tarde, los 4 hermanos enterraron la caja nuevamente detrás del espejo, excepto el dinero, que guardaron en el viejo frasco de vidrio. El documento legal lo escondieron en el cuaderno de Diego, entre páginas de matemáticas. La fotografía, Isabel la puso bajo su almohada. Y la carta de su madre, esa la leyeron 3 veces más antes de guardarla en el lugar más seguro que conocían, en sus corazones. Mientras el sol se ponía sobre la casa inclinada, 4 niños se sentaron en el piso de la sala con un nuevo tipo de esperanza. No era la esperanza ciega de que alguien vendría a rescatarlos. Era la esperanza peligrosa de que podían salvarse a sí mismos. 33 días, murmuró Mateo, mirando a sus hermanos. Tenemos 33 días para descubrir cómo sobrevivir. No sabía que solo necesitarían 3. Porque en 3 días Isabel encontraría algo en el bosque que cambiaría todo. Algo herido, salvaje e inesperadamente perfecto. Isabel no soportó más el silencio de la casa inclinada. Mientras Mateo martillaba el techo y Diego leía periódicos viejos en busca de ideas,
Ella se escabulló hacia el bosque que bordeaba su propiedad. Se sentó junto al arroyo donde solía venir con Canelo, abrazando sus rodillas contra el pecho. Las lágrimas venían fácilmente ahora que nadie podía verla. «Mami, te extraño», susurró al agua corriente. «Y extraño a Canelo. ¿Por qué todo lo que amo se va?» Un sonido áspero, mitad gruñido, mitad gemido, la interrumpió. Isabel se congeló. El sonido venía de los arbustos espesos a unos metros de distancia. Lentamente se acercó, apartando ramas con manos temblorosas. Y allí, atrapado en una trampa oxidada de cazador, había un jabalí joven. Tenía quizás 6 meses, su pelaje negro y áspero manchado de sangre, donde el metal mordía su pata trasera. Cuando la vio, el animal intentó atacar, pero estaba demasiado débil. Sus ojos pequeños brillaban con dolor y miedo. Isabel debería haber tenido miedo. Los jabalíes eran animales peligrosos. Todos en el pueblo lo sabían. Pero en lugar de retroceder, se quedó inmóvil, mirando directamente a esos ojos aterrorizados. «Shh», susurró, su voz tan suave como el viento. «No voy a lastimarte. Estás herido, ¿verdad? Yo también estoy herida». El jabalí dejó de forcejear, confundido por la calma de esta niña extraña. Isabel recordó cómo su madre había curado una vez la pata rota de Canelo usando hojas del bosque. Lentamente recogió hojas específicas, las mismas que Teresa le había mostrado años atrás. Las masticó como había visto hacer a su madre, creando una pasta. Se acercó centímetro a centímetro. El jabalí gruñó, pero no atacó. «Yo también perdí a mi mamá», dijo Isabel mientras trabajaba para abrir la trampa. «Y alguien me quitó a mi perro. Sé cómo te sientes. Estás solo y asustado y duele». La trampa cedió con un chasquido. La pata del jabalí sangraba abundantemente. Sin pensarlo 2 veces, Isabel aplicó la pasta de hojas directamente en la herida. El animal se estremeció, pero no huyó. Y entonces Isabel hizo algo que ni ella entendía. Comenzó a cantar. Era la misma canción de cuna que Teresa le cantaba cuando tenía pesadillas. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo». Algo mágico sucedió. El jabalí, lentamente, dejó de temblar. Se recostó sobre su costado, respirando pesadamente, dejando que esta niña de 9 años lo curara mientras cantaba. «Isabel, aléjate, es peligroso». Mateo apareció corriendo, con Diego y Valeria pisándole los talones. Se detuvo en seco al ver la escena, su hermana sentada junto a un jabalí salvaje, su mano descansando sobre su cabeza, el animal completamente tranquilo. «Él confía en mí», dijo Isabel simplemente, sin levantar la vista. Diego se acercó despacio, su cerebro ya trabajando. «Espera, ¿es un jabalí? He leído sobre ellos. La carne de jabalí se vende cara en los restaurantes de la ciudad». «No vamos a matarlo, Diego», dijo Mateo firmemente. «No», Diego sonrió, sus ojos brillando con una idea que era demasiado grande para su cuerpo de 7 años. «No vamos a matarlo, vamos a criarlo, y criar más». Se hizo silencio mientras la idea se asentaba. «La carne de jabalí cuesta 45 pesos por kilo», continuó Diego, hablando rápido. «Un jabalí adulto pesa 30 kilos. Si podemos criar una familia de ellos, él necesita un hogar», interrumpió Isabel, su voz más fuerte que nunca. «Está herido y solo, como nosotros». Valeria se acercó, sin nada de miedo, y tocó la nariz del jabalí con su dedo pequeño. «Se llama Esperanza. Esperanza es nombre de niña», objetó Mateo. «No importa», insistió Valeria. «Esperanza es esperanza, como lo que mami nos dio». Diego asintió lentamente. «Tiene razón. Este jabalí es nuestra esperanza. Si Isabel puede conectar con él así,
Podemos hacer que funcione. Mateo miró a su hermana, la callada, la que siempre se escondía en las sombras. Pero ahora, con su mano sobre ese animal salvaje, Isabel parecía poderosa. Está bien, dijo finalmente, pero esto es solo el comienzo. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Juntos, cargaron cuidadosamente al jabalí herido de vuelta a la casa inclinada. Esperanza gruñía suavemente, pero no luchaba. Cada pocos minutos miraba a Isabel como si preguntara, ¿realmente me vas a ayudar? Y cada vez, Isabel le susurraba, sí, te prometo. Ninguno de los 4 niños sabía que acababan de encontrar la pieza que faltaba en su imposible rompecabezas de supervivencia. Un animal herido, una niña con un don y una idea lo suficientemente loca como para funcionar. Mateo despertaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta que sus manos sangraban. Durante 2 semanas, construyó el primer corral usando todo lo que pudo encontrar. Paletas abandonadas detrás de la tienda de don Esteban, tablones rotos del granero colapsado en la propiedad vecina, clavos oxidados que enderezó uno por uno con un martillo prestado. Sus dedos desarrollaron callos sobre callos. Sus uñas se rompieron. Pero cada noche, cuando se acostaba agotado, podía ver el progreso. 4 paredes torcidas que lentamente se convertían en un refugio. Una mañana, encontró una caja de herramientas apoyada contra su puerta. Dentro había un destornillador, un nivel, una sierra y una nota escrita con letra temblorosa de anciano. Un carpintero siempre ayuda a otro. Tu abuelo estaría orgulloso. E.M. Don Esteban. El vecino que observaba en silencio. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no las dejó caer. Guardó la nota en su bolsillo, donde permanecería durante los próximos 6 años. Mientras Mateo construía, Diego estudiaba. El niño de 7 años caminaba 3 kilómetros hasta la biblioteca del pueblo todos los días, cargando su cuaderno desgastado. Leía todo lo que existía sobre jabalíes, qué comían, cómo se reproducían, qué enfermedades podían contraer, cuánto valían en el mercado. Llenó 30 páginas con notas escritas en letra infantil, pero perfectamente organizadas. Jabalíes, madurez sexual, 8 meses. Periodo gestación, 4 meses camada promedio, 4-6 crías. Precio mercado, 40-150 pesos kilo. Una tarde, presentó sus hallazgos a sus hermanos como si fuera un profesor universitario. Esperanza tiene aproximadamente 6 meses, explicó Diego, señalando su cuaderno. En 2 meses estará lista para reproducirse. Necesitaremos encontrar un macho. ¿Dónde?, preguntó Mateo, limpiándose el sudor de la frente. Diego sonrió. Isabel puede encontrarlo en el bosque. Si encontró a Esperanza, puede encontrar más. Isabel, sentada en el suelo con Esperanza recostada a su lado, asintió calladamente. El jabalí había crecido visiblemente en 2 semanas. Su pelaje brillante, su pata completamente curada. Comía calabazas, raíces y sobras de cocina que Isabel preparaba cuidadosamente. Pero algo estaba mal con los números. La tercera semana, Mateo contó el dinero restante, 2.100 pesos. Esperábamos tener más, dijo, su voz tensa. ¿En qué gastamos tanto? Diego revisó su otro cuaderno, el de finanzas. Medicina para Esperanza, 300 pesos. Comida extra, 500. Reparaciones de la casa, 400. Comida para nosotros. Solo quedan 14 días, interrumpió Mateo, calculando rápidamente. Y Esperanza no estará lista para vender por meses. ¿Qué hacemos? Valeria, dibujando en el suelo con carbón, levantó la vista. Podemos vender mis dibujos. El corazón de Mateo se rompió un poco. Gracias, Vale. Pero necesitamos más que eso.
Podemos vender cosas de la casa, sugirió Diego, siempre práctico. Muebles que no usamos. Así lo hicieron. Una venta improvisada en el patio, sillas rotas, una lámpara sin pantalla, ollas con agujeros. Ganaron 800 pesos, suficiente para una semana más. Pero todos sabían que no era sostenible. Esa noche, sentados alrededor de Esperanza, en su nuevo corral, el silencio pesaba como piedras. Necesitamos un cliente, dijo Mateo finalmente. Alguien que compre jabalíes cuando estén listos. Señora Vega compra carne para su tienda, ofreció Diego. Podría preguntarle. ¿Y si dice que no? Isabel rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. ¿Y si nadie nos cree? Mateo no tenía respuesta. Y entonces Isabel dijo algo que hizo que todos se congelaran. Esperanza está embarazada. Silencio absoluto. ¿Qué? Exclamaron Mateo y Diego al unísono. Isabel acarició el costado de Esperanza con familiaridad. Su abdomen ha crecido. Come más de lo normal. Duerme diferente. Vi lo mismo cuando Canelo, cuando la perra del vecino estaba embarazada antes. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, apenas atreviéndose a esperarlo. Completamente. Tendrá bebés en aproximadamente 4 meses. Diego ya estaba calculando, sus ojos brillando como faroles. Eso cambia todo. Si Esperanza ya está embarazada y tiene entre 4 y 6 crías, podemos vender en 8 meses en lugar de 16 meses. ¿Cómo no nos dijiste antes?, preguntó Mateo. Isabel se encogió de hombros. No estaba segura hasta hace 3 días. Quería estar completamente segura. Valeria saltó de alegría. Voy a ser tía. Esperanza tendrá bebés. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza real, no solo la desesperada, llenó el espacio entre ellos. 4 meses, murmuró Mateo. Solo tenemos que sobrevivir 4 meses más, con 2.900 pesos, agregó Diego. Menos de 20 días restantes al ritmo actual. Entonces encontramos un cliente ahora, dijo Mateo con determinación renovada. Alguien que pague por adelantado por los bebés que aún no han nacido. Eso es arriesgado, observó Diego. Todo esto es arriesgado, respondió Mateo. Pero es nuestra única oportunidad. Isabel besó la cabeza de Esperanza. ¿Oíste eso? Tus bebés ya tienen un propósito. Van a salvarnos. El jabalí gruñó suavemente, como si entendiera. Mateo y Diego entraron a tienda Lupita con 50 pesos y una desesperación que intentaban esconder. Necesitaban comprar arroz, el más barato posible. Señora Vega, una mujer de 45 años con manos curtidas por el trabajo y ojos que lo veían todo, los observó desde detrás del mostrador. Reconoció las señales: ropa limpia pero remendada, zapatos con agujeros, la forma en que Diego calculaba precios mentalmente antes de tocar cualquier cosa. ¿Cómo están sobreviviendo ustedes dos?, preguntó directamente. En pueblos pequeños, los secretos duraban poco. Mateo abrió la boca para dar una respuesta vaga, pero Diego lo interrumpió. Estamos criando jabalíes. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse. Señora Vega parpadeó. ¿Jabalíes? ¿Ustedes? ¿Niños? Sí, señora, respondió Diego con la seriedad de un hombre de negocios de 40 años atrapado en un cuerpo de 7. Tenemos uno, y pronto tendrá bebés. Estamos buscando clientes para preventa. La mujer los miró como si hubieran declarado que planeaban volar a la luna. Vengan, dijo finalmente, señalando la pequeña oficina detrás de la tienda. Si van a hacerme perder el tiempo, que al menos sea sentada. En el cuarto trasero, rodeado de cajas de inventario y un escritorio cubierto de facturas, Diego abrió su cuaderno como si fuera la Biblia. Señora Vega, la carne de jabalí se vende entre 45 y 50 pesos por kilo en los mercados de la Ciudad de México.
comenzó, su dedo pequeño señalando números escritos cuidadosamente. Un jabalí adulto pesa aproximadamente 30 kilos, lo que representa un valor de 1.350 pesos. Señora Vega se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma. Nosotros venderemos a 900 pesos por animal, 33% de descuento. Usted puede revender y ganar 450 pesos por jabalí. Si compra 5 por adelantado, le ofrecemos 10% adicional, 810 pesos cada uno. ¿Cuántos años tienes?, preguntó la mujer, genuinamente asombrada. 7. Dios mío. Señora Vega se recostó en su silla. ¿Y cómo sé que esto no es que ustedes realmente pueden hacerlo? Mateo habló por primera vez desde que entraron. Venga a nuestra casa. Vea a Esperanza, nuestro jabalí. Si no le convence, no nos debe nada. 30 minutos después, señora Vega estaba parada en el patio trasero de la casa, que ya no se inclinaba tanto, mirando el corral hecho de paletas recicladas, pero sorprendentemente sólido. Y dentro, Esperanza, una jabalí joven con pelaje negro brillante, claramente embarazada, claramente bien cuidada. Isabel estaba sentada junto al animal, su mano descansando en el costado de Esperanza. Cuando señora Vega se acercó, el jabalí gruñó suavemente. «Puedes tocarla», dijo Isabel con voz quieta. «No te hará daño si yo estoy aquí». Con manos temblorosas, señora Vega extendió la mano. Esperanza la olió. Luego presionó su hocico contra su palma. La mujer rió. Un sonido mitad sorpresa, mitad deleite. «No puedo creer esto», murmuró. Valeria apareció de la nada, sosteniendo un dibujo. «Mira, dibujé a Esperanza con sus bebés. Van a ser 5». Señora Vega tomó el dibujo, carbón sobre papel reciclado, pero hecho con amor, y algo en su expresión cambió. Se volvió hacia Mateo. «¿Conoció a mi madre?», preguntó Mateo suavemente, notando las lágrimas en los ojos de la mujer. «Teresa». Señora Vega tuvo que aclararse la garganta. «Sí. Cuando mi esposo murió hace 3 años, no tenía dinero para el funeral. Tu madre me dio comida durante 2 meses. Gratis. Me dijo, págame cuando puedas. Nunca le pude pagar». «No sabía eso», dijo Mateo, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu madre era un ángel que caminaba en la tierra», continuó señora Vega, limpiándose los ojos. «Y ahora veo que sus hijos son igual de extraordinarios». Isabel habló desde el suelo. «Mami nos enseñó a ayudar. Ahora solo necesitamos que alguien nos ayude a nosotros». El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo. Era el tipo de silencio donde las decisiones importantes se toman sin palabras. «Compraré 3 jabalíes», dijo señora Vega finalmente. 810 pesos cada uno. 2.430 pesos en total. Diego ya estaba sacando su cuaderno para escribir el contrato. «Pagaré la mitad ahora, 1.215 pesos. La otra mitad cuando entreguen los animales en 5 meses». «¿5 meses?», preguntó Mateo. 4 meses para el nacimiento, 1 más para que crezcan un poco, calculó Diego. «Sí, 5 meses es correcto». Señora Vega extendió su mano. Mateo la estrechó, pero fueron las lágrimas rodando por sus mejillas las que sellaron el trato. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa». «Sé exactamente lo que significa», respondió señora Vega, pensando en una mujer muerta que seguía salvando vidas desde el cielo. Esa noche, los 4 hermanos contaron los billetes 3 veces, 1.215 pesos. Sumados a los 2.900 que tenían, ahora poseían 4.115 pesos. «¿Cuántos días nos da esto?», preguntó Mateo. Diego calculó rápidamente. 27 días más, casi un mes. Y en 5 meses
recibiremos otros 1215, agregó Isabel. Más, corrigió Diego, sus ojos brillando, porque Esperanza probablemente tendrá 5 bebés. Ya vendimos 3. Los otros 2. Podemos vender a más personas, terminó Mateo, comprendiendo. Valeria abrazó el dibujo que señora Vega le había devuelto. ¿Viste, Teo? Dije que mis dibujos ayudarían. Y tenía razón, porque ese dibujo simple había tocado el corazón de una mujer que recordaba la bondad. Y esa bondad, años después, regresaba multiplicada. La tormenta llegó como un puño cerrado del cielo. A las 2 de la madrugada, Mateo despertó por el sonido de madera crujiendo. El viento aullaba contra la casa con furia que hacía temblar las paredes. Y desde el corral, Esperanza chillaba. Un sonido de pánico puro. «¡El corral se está cayendo!», gritó, despertando a sus hermanos. Diego corrió a la ventana y palideció. «Hice mal los cálculos de viento. La estructura no aguantará. Tengo que sacarla», dijo Mateo, ya buscando su chaqueta. «Es peligroso», protestó Valeria llorando. «Yo voy contigo». Isabel se puso de pie, su voz sin espacio para debate. Afuera, la lluvia caía como cuchillos. El corral, 2 semanas de trabajo de Mateo, se inclinaba peligrosamente, una esquina ya colapsada. Esperanza estaba atrapada bajo vigas caídas, su vientre enorme visible incluso en la oscuridad. Los bebés dentro a solo 3 semanas de nacer. Mateo usó la palanca de hierro para levantar la madera, mientras Isabel cantaba para calmar al animal aterrorizado. Sus manos sangraban por las astillas, pero no se detuvo hasta que Esperanza estuvo libre. «No hay corral», gritó Isabel sobre el viento. «¿A dónde? ¡A la casa!». Cargaron al jabalí embarazado, ahora pesando casi 40 kilos, dentro de la sala. Esperanza temblaba, cubierta de lodo y sangre, pero viva. Al amanecer, la devastación era total. El corral completamente destruido, 3 goteras nuevas en el techo, el pequeño huerto de vegetales arrasado. Mateo se sentó entre los escombros, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que Roberto se fue, se permitió sentirse derrotado. «No puedo reconstruir esto solo», susurró. «Solo soy un niño». Diego se sentó junto a él, su cuaderno empapado. «Volver a construir costará 2,000 pesos en materiales. Solo tenemos 800 disponibles». El silencio pesaba más que la lluvia. A las 8 de la mañana, alguien tocó la puerta. Don Esteban estaba ahí, su camioneta llena de madera y herramientas. Escuché sobre la tormenta. «No tenemos dinero para pagar», comenzó Mateo. «¿Quién habló de dinero?». El anciano ya estaba descargando tablones. «Ustedes me recuerdan a mí cuando era joven, terco, valiente, pero hasta los valientes necesitan ayuda». A las 9, Padre García llegó con 5 hombres de la iglesia. A las 10, Señora Vega trajo comida caliente y materiales de su tienda. «¿Por qué?», preguntó Mateo, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Porque los hemos estado observando», dijo Padre García suavemente. «Toda la comunidad. Respetamos que quisieran hacerlo solos, pero hoy necesitan ayuda. Y hoy la damos». Para la tarde, un nuevo corral se alzaba, no de paletas recicladas, sino de madera sólida, con techo impermeable, 3 veces más fuerte que el anterior. Padre García lo bendijo. «Que Dios proteja este lugar y estos niños que nos enseñan que el coraje no tiene edad». Esa noche, Esperanza descansaba en su nuevo hogar, más segura que nunca. Y Mateo aprendió algo que su madre ya sabía: pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Isabel despertó a las 3 de la madrugada con certeza absoluta. «Ya vienen». Los 4 hermanos pasaron la noche en vela junto al corral, observando a Esperanza traer vida al mundo. 5 bebés, pequeños, chillones, perfectos.
Diego quiso llamarlos 1, 2, 3, pero Valeria ganó: luna, sol, estrella, cielo y tierra. 5 bebés, susurró Isabel, acariciando a Esperanza exhausta. 3 para señora Vega, 2 para vender. Ese fue solo el comienzo. 5 meses desaparecieron en un parpadeo de trabajo incesante. Señora Vega llegó a recoger sus 3 jabalíes, luna, sol y estrella, ahora de 8 meses, 25 kilos cada uno. Pagó los 1,215 pesos restantes sin pestañear. No puedo creer que lo lograron, dijo, lágrimas en los ojos. Nosotros siempre supimos, respondió Diego con la confianza de alguien que acababa de cumplir 8 años. Pero señora Vega trajo algo más, una conexión con don Rodrigo, dueño de El Sabor de la Sierra, un restaurante prestigioso en la ciudad. Don Rodrigo visitó la granja, probó la carne, quedó impresionado. Ordenó 10 jabalíes para los próximos 6 meses. Entonces todo se aceleró. Mes 1. Diego capturó un jabalí macho salvaje para criar con cielo y tierra. Mes 2. Ambas hembras quedaron embarazadas. Mes 3. 10 nuevos bebés nacieron. Mes 4. Mateo construyó 2 corrales adicionales. El techo de la casa fue completamente reparado. Compraron ropa nueva, la primera vez en un año. Mes 5. La manada alcanzó 25 jabalíes. Las ventas sumaron 15,000 pesos en ganancias. Mateo contrató a don Esteban para ayudar con construcciones a cambio de pago justo. Y en el mes 6, algo extraordinario sucedió. Valeria corrió a Mateo, gritando: ¡Teo! La casa ya no está chueca. Mateo dejó caer el martillo, caminó al frente de la casa y miró. La estructura que había estado inclinada 5 grados hacia el este durante años ahora se erguía recta. Él había reparado los cimientos poco a poco, sin darse cuenta del momento exacto en que la casa sanó. Ya no está inclinada, susurró, lágrimas corriendo por su rostro de 13 años. Diego apareció con un periódico local. Mira, salimos publicados. El titular decía: Niños empresarios. 4 hermanos crean granja de jabalíes exitosa en Valle de Bravo. Había una fotografía, los 4 parados frente a su casa, ya no inclinada, rodeados de jabalíes. Mateo con herramientas, Isabel con esperanza, Diego con su cuaderno, Valeria sosteniendo un dibujo. La comunidad celebró. Padre García dio una misa especial. Señora Vega organizó una fiesta. Los niños que antes los ignoraban ahora pedían consejos. Pero 200 kilómetros al sur, en un bar mugriento de otra ciudad, un hombre con 3 días de barba y ropa sucia levantó ese mismo periódico. Roberto Silva entrecerró los ojos mirando la fotografía. ¿Esos mocosos? El cantinero comentó. Impresionante, ¿no? Niños millonarios. Roberto no respondió. Solo arrugó el periódico en su puño, el sonido del papel como huesos rompiéndose. Había pasado 6 meses sin pensar en ellos. 6 meses bebiendo en bares, durmiendo en cuartos baratos, esperando que algún trabajo fácil apareciera. Pero ahora que tenían dinero, ahora recordaba que técnicamente seguía siendo su padrastro. Pagó su cerveza y salió hacia el estacionamiento. Su camioneta destartalada arrancó con un rugido enfermo. El GPS marcaba Valle de Bravo, 3 horas. Roberto Silva tocó la puerta de la casa, que ya no estaba inclinada, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hola, hijitos, papá volvió. Mateo abrió, bloqueando la entrada con su cuerpo ahora más alto. A sus 13 años, casi igualaba la estatura de Roberto. ¿Qué quieres? ¿Así tratas a tu padrastro? Roberto intentó entrar, pero Mateo no se movió. Escuché que les va bien. Muy bien. Como familia, deberíamos compartir ese éxito. Diego apareció detrás de Mateo. Usted no es familia.
Usted nos abandonó. Fue un error. Roberto cambió de táctica, su voz volviéndose melosa. Estaba sufriendo por la muerte de Teresa, pero ahora estoy listo para ser el padre que necesitan. 6 meses tarde, dijo Isabel desde el fondo, su voz fría como hielo. Roberto las ignoró y entró sin permiso, sus ojos evaluando la casa restaurada, calculando valores. Caminó hacia el corral, vio los 25 jabalíes y su codicia se hizo visible. Aquí está mi propuesta, dijo, volteando con falsa autoridad. Como su padrastro legal, tengo derecho a la mitad de todo esto. 50,000 pesos, o me llevo la mitad de los jabalíes. O llamo a las autoridades y reporto que menores viven solos. No, dijo Mateo simplemente. ¿No? Roberto rió. Niño, yo soy el adulto aquí. Esta casa fue de tu madre, quien era mi esposa. Legalmente, interrumpió Diego, sacando un sobre. Esta casa nunca fue tuya. Desplegó el documento que Teresa había dejado. Certificado de propiedad, Teresa Ramírez, propietaria única. Tu nombre no aparece. Nunca apareció. La cara de Roberto palideció. Pero yo vivía aquí, como invitado, continuó Diego con una frialdad impresionante para sus 8 años. Y tenemos documentación fotográfica de tu ausencia durante 6 meses. Padre García y don Esteban ya firmaron declaraciones como testigos de abandono. ¿Declaraciones? Roberto tartamudeó. ¿Cuándo? Hace 3 días, respondió Diego. Cuando vi el periódico, supe que vendrías. Como si hubiera sido ensayado, golpearon la puerta. Don Esteban, Padre García, Señora Vega y 10 personas más de la comunidad entraron, formando un semicírculo protector alrededor de los niños. Escuchamos que Roberto Silva está aquí, dijo Padre García, su voz usualmente gentil ahora de acero. Esto es asunto privado, intentó Roberto. No, Señora Vega dio un paso adelante. Es asunto de todos. Vimos cómo los abandonaste. Vimos cómo sufrieron. Vimos cómo triunfaron sin ti. Ahora vienes por dinero que no ganaste, agregó don Esteban. Cobarde. Roberto buscó apoyo en algún rostro y no encontró ninguno. Estaba rodeado por una comunidad unida contra él. Mateo habló con una calma que helaba. Tienes 2 opciones. Te vas ahora o llamamos a la policía por abandono de menores e intento de extorsión. Pero yo soy familia. No. Valeria dio un paso adelante, sus 6 años pareciendo gigantes. Familia no abandona. Tú no eres nada para nosotros. Las palabras de una niña pequeña, honestas, directas, devastadoras. Roberto miró alrededor una vez más. Documentos legales, testigos, una comunidad hostil, 4 niños que ya no temblaban ante él. No tenían nada. Sin decir palabra, Roberto Silva salió de la casa. El motor de su camioneta rugió. Las llantas levantaron polvo. Y nunca regresó. Mateo cerró la puerta con firmeza. El sonido resonó como un punto final. Diego guardó los documentos. Funcionó exactamente como planifiqué. Isabel abrazó a Valeria. Padre García bendijo la casa nuevamente. Y en ese momento, los 4 hermanos Vera supieron. Habían ganado más que una granja. Habían ganado su libertad. 12 meses después del abandono, Granja Hermanos Vera celebró su gran reapertura. El letrero nuevo brillaba al sol. Granja Hermanos Vera. Familia, trabajo, esperanza. Logo diseñado por Valeria, ahora de 7 años, mostraba 4 siluetas y un jabalí. 100 jabalíes habitaban 3 corrales profesionales. La casa, perfectamente recta, resplandecía con pintura fresca. Mateo, casi 14, guiaba tours. Isabel, 11, demostraba manejo animal. Diego, 9, presentaba estadísticas de negocio. 12 meses, de 0 a 100,000 pesos en ingresos.
El alcalde llegó con una proclamación oficial. Estos niños nos enseñaron que la edad no limita la capacidad, que la adversidad no define el destino. Entregó el premio Juventud Emprendedora. Mateo aceptó, sus manos, ahora callosas pero fuertes, temblando ligeramente. No lo hicimos solos. Esta comunidad nos sostuvo cuando caímos. Don Esteban, Padre García, Señora Vega, ustedes son nuestra verdadera familia. Aplausos resonaron. Entonces llegó un visitante inesperado. Un hombre joven, 25 años, limpio pero nervioso, se acercó durante la celebración. ¿Mateo Vera? Sí, soy Javier Silva. Pausa pesada. Hijo de Roberto Silva. Los 4 hermanos se tensaron. No vengo por dinero. Javier levantó las manos rápidamente. Vengo a disculparme por mi padre. Él también me abandonó cuando tenía 10 años. Isabel dio un paso adelante. Lo sentimos. No lo sientas. Me hizo fuerte. Como a ustedes. Javier sacó una tarjeta de negocios. Soy exportador de productos agrícolas. Leí su historia. Me vi reflejado. Pero ustedes hicieron algo que yo no pude. Permanecieron juntos. Diego tomó la tarjeta examinándola. ¿Exportación? Tengo contactos en Estados Unidos. Restaurantes dispuestos a pagar premium por jabalí mexicano de calidad. Javier sonrió. No por caridad. Porque su producto es excelente. Y porque... Entiendo. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Mateo cautelosamente. Porque Roberto nos falló a ambos. Pero no tenemos que ser como él. Podemos elegir ser diferentes. Mateo extendió su mano. Familia elegida, confirmó Javier. Esa noche, la celebración terminó. Los 4 hermanos se sentaron en el porche de la casa recta, mirando estrellas. ¿Creen que mamá nos ve?, preguntó Valeria. Sí, respondió Isabel. Y está orgullosa. Diego abrió su cuaderno. Ahora el número 7. En 5 años podríamos exportar 500 jabalíes anualmente. Podríamos, Mateo lo cerró suavemente. Pero primero, seamos niños un rato más. ¿Podemos?, preguntó Isabel sonriendo. Podemos. Tenemos tiempo. Valeria saltó. Último en llegar a Esperanza Lavaplatos. Los 4 corrieron. Mateo 13, Isabel 10, Diego 8, Valeria casi 7, riendo como niños que finalmente podían serlo. Esperanza, la matriarca de 100 descendientes, gruñó contenta cuando llegaron. La cámara se congela en esa imagen. 4 siluetas contra el atardecer, casa recta detrás, jabalíes alrededor, riendo. Voice over, Mateo. Aprendimos que familia no es quien te da la vida, sino quien te da razones para vivirla. Y nosotros tenemos todas las razones del mundo. Fade a negro. Texto en pantalla, Granja. Hermanos Vera opera exitosamente hoy. Mateo, 18, Isabel, 15, Diego, 13 y Valeria, 11, son empresarios reconocidos. Roberto Silva nunca regresó. Esperanza vive aún, matriarca de 100 descendientes, y la casa ya no está inclinada.